En este nuevo video vamos a ver cómo nosotros podemos saber si el sensor de presión del aire acondicionado está en buenas condiciones. Recuerden que el sensor de presión del aire acondicionado lo vamos a encontrar siempre en la tubería de alta presión. En este caso sería la tubería más delgada y la tubería ya más ancha sería la de baja presión. La señal del sensor es bien importante en este sistema, ya que le sirve para la computadora que controla el aire, para ella poder activar y desactivar el acoplamiento de la bobina del compresor, y también le sirve para activar y desactivar los electroventiladores. Recuerden que el condensador también debe enfriarse para hacer un buen funcionamiento del aire acondicionado. Entonces, cuando este sensor llega a fallar, puede fallar que el ventilador no encienda o que el compresor no trabaje. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber que el sensor está dañado? Bueno, lo primero que debemos ver es que este sensor, como es controlado por una computadora, cuando él falla, vamos a ver que tenemos códigos de fallas relacionados. Se va a encender la luz de check engine en algunos casos y vamos a tener que utilizar un escáner para poder ver qué código de falla tenemos. Déjenme decirles que en ese caso, que el sensor es de presión, en sí no le podemos probar resistencia o prueba de continuidad, ya que este sensor, para que él genere señal, necesita presión. El sensor internamente lleva un diafragma y la presión del sistema hace que ese diafragma se mueva. Internamente eso se convierte en una señal eléctrica. Entonces, para saber que el sensor está bueno, a simple vista tendríamos que hacer una inspección visual, que no esté dañado el conector acá, ni los pines doblados. Como nosotros ya sabemos que tenemos presión en el sistema con unos manómetros, eso quiere decir que el sensor debe mandar una señal. Recuerden que este sensor es de 3 pines, por lo tanto el sensor necesita 5 voltios para trabajar, necesita un tierra y una tercera línea de señal. Recuerden siempre buscar la información de su vehículo para de esta forma poder ustedes saber qué color de línea lleva el voltaje y el tierra. Entonces, cuando nosotros venimos y conectamos el sensor se energiza con 5 voltios y termina el circuito con tierra. Y la señal, en este caso el cable azul, que es el pin 2, la señal va a aumentar de 0.5 a 1.5 voltios, 2 voltios, 3 voltios, dependiendo de la presión que tengamos. Pero ¿qué pasa si tenemos presión y aún así el sensor no eleva su voltaje? Eso significa que el sensor está dañado. Decimos eso porque el sensor ya tiene su alimentación tanto de tierra y sus 5 voltios, pero aún así el sensor no manda señal. Eso lo podemos comprobar de dos formas. Podemos verlo con un escáner, nos conectamos a la computadora que controla el sensor y en datos en vivo vamos a ver la presión del aire acondicionado. Y la otra prueba es acá pinchar en la línea color azul y verificar con un multímetro si la señal cambia. De hecho, si yo desconecto el sensor acá en el pin 2, no tendríamos que tener nada de señal, ya que el sensor está desconectado. Pero cuando nosotros venimos y conectamos el sensor, en este caso sí va a mandar una señal. La señal puede variar dependiendo de la presión, pero usualmente anda trabajando de 0.8 voltios a 2 voltios, 3.5 voltios, ya que cuando el sensor manda un voltaje alto significa que la presión es demasiado alta. En ese caso, lo que hace la computadora es desconectar el compresor y también a veces activar o desactivar el electroventilador para proteger el sistema del aire acondicionado. Entonces, ¿cuál es la prueba para saber si el sensor está bueno o no? La prueba es, como les dije, ver que tenga su voltaje y ver la señal. Si tenemos presión y la señal, como les repito, no aumenta, eso significa que el sensor ya no sirve. O contrario, si el sensor está mandando 4.5 voltios o 3 voltios, en este ejemplo, por ejemplo, que yo tengo acá desconectado, vean el sensor, o sea que acá no hay presión. En este sistema no hay nada de presión. Y yo vengo y conecto este sensor y este sensor me está marcando 3 voltios, 5 voltios, eso significa que el sensor ya se arruinó, porque internamente el diafragma se dañó y aunque tenga presión aquí del aire, sí o no tenga presión, él siempre va a marcar. Entonces significa que tiene un circuito alto, lo que va a ocasionar que el aire acondicionado pues deje de funcionar, ya que no se va a poder activar en algunos casos la bobina del compresor del aire, ni se va a poder activar el electroventilador a tiempo. Así que si tienen algunos problemas,
o dudas, espero también les sirva este video, ya que es una forma para comprobar el sensor de presión, en este caso de 3 líneas, ya que es un sensor con un diafragma interno, que solo la presión del sistema va a hacer que se mueva, ya que este sensor, como les mencioné al principio, también no se puede probar con multímetro porque no tiene resistencia en sí que nosotros podamos medir.